Hola, mi nombre es María del Mar y te doy la bienvenida una vez más a un episodio poderosísimo de Encajar o Despertar, de la búsqueda de sanación sin frutos a vivir una vida con sentido. Primero quiero agradecer por todos esos mensajes hermosos que me han compartido sobre el episodio anterior, por contarme sus historias, por abrir tu corazón. Es precioso ver cómo este podcast está tocando vidas. Y créanme que leo todos los mensajes, a veces no puedo responderlos todos de uno en uno, pero lo siento, siento el poder de, de esto que se expresa a través de este mensaje. Hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque si alguna vez has sentido que has hecho todo y aún algo en ti no sana, si te duele solo mencionar la idea de perdonar, si sientes que te cuesta dejar de controlar el proceso, que buscas y buscas sanar, pero no sucede, aún sientes que no, que hay algo en tu corazón que duele, este episodio puede ser el comienzo de algo distinto para ti. Hoy quiero que hablemos del proceso que transforma realmente, de ese perdón que no es inmediato, pero en el que ocurren milagros, y de cómo amar aquello que más has resistido puede liberarte. Y es que muchos quieren ser felices, quieren una vida plena, quieren experimentarse abundantes, se comparan con otros, quieren la vida de esos otros. Se sienten inferiores, pequeños, sobrepasados por sus vidas, se sienten solos, no se sienten amados, pero pocos, muy pocos están dispuestos a atravesar el proceso. Todos son llamados, pocos eligen escuchar y llevar a cabo cuál proceso, el proceso que los lleva del miedo al amor, de la infelicidad a la dicha, del resentimiento a la paz. Suena sencillo. Y sé que puedes estar diciendo, me cuesta, dime el cómo. Yo quiero hablarte un poco sobre esto, porque en estos tiempos parece que todo lo queremos ya, inmediato, una gratificación rápida. Parece que no soportamos el proceso. Puedo percibir un afán desmedido porque incluso la práctica espiritual también traiga resultados mágicos y rápidos. Y es ahí donde todo este auge espiritual está cobrando tanta, tanta fama, ¿no? Porque de alguna manera creemos que va a haber una angeóloga que nos rescate, una carta del tarot que nos diga que sigue, una constelación que me muestre de dónde viene esto, un terapeuta que nos dé el secreto, un ritual que sane todos mis ancestros de una vez por todas, una toma mágica que de repente nos ilumine y que ya no experimentemos más dolor. El miedo se vaya, queremos lo inmediato, queremos que todo sea ya. Y claro, como esto es lo que queremos, pues esto es lo que vende. Y hay luego una queja constante de, es que nos venden humo, es que hay charlatanes. Pero, amores, esto no se trata de mirar afuera, porque el que vende humo solo se lo podría vender a quienes quieren comprar humo. Así que necesitamos observarnos, necesitamos ver dónde estamos poniendo nuestra atención, en lo externo, en lo inmediato. Es que queremos que todo sea ya. Somos nosotros los que le damos valor a ese tipo de estrategias, que no son malas, que no son buenas, que son perfectas, que hacen parte del proceso de reconocernos y de vernos en todas esas búsquedas,
para que finalmente terminemos rindiéndonos y volviendo a nosotros mismos. Porque la vida en sí misma es un proceso. La vida en sí misma está invitándonos todo el tiempo a vivirla. Y parte de lo que es vivir es experimentar nuestra humanidad, experimentar los opuestos, la dualidad, el miedo, el resentimiento. Y cada vez que buscamos afuera estamos rechazando la vida. Cada vez que nos duelen cosas y queremos algo que la resuelva ya, estamos rechazándonos a nosotros mismos. Y vivir es atravesar el proceso. Sin embargo, no nos detenemos a preguntarnos cuál es la prisa, por qué queremos volarnos el proceso, por qué queremos ir afuera que alguien nos resuelva ya, por qué huimos de nosotros mismos, de nuestro poder. Nunca nos detenemos a preguntarnos si tal vez lo que necesitamos no es una solución mágica, sino simplemente vivir este instante presente y permitir que la vida traiga aquello que necesitamos en cada instante, porque la vida es así sabia y en cada momento nos está mostrando el camino. Pero como tenemos la mirada puesta afuera, como tenemos la desesperación de que todo suceda ya, que todo cambie ya, entonces rechazamos el proceso. No sentimos lo que sentimos, no nos permitimos la vulnerabilidad, la paciencia, el amor por nosotros mismos. Y muchas veces también puedo reconocer que no sabemos cómo. ¿Mm? Y eso hace que nos vayamos en búsquedas irrefrenables y que tal vez sintamos una sensación temporal de conocimiento, así lo entiendo, ok, ¿y qué haces con ese entendimiento? Ese es el propósito profundo de nuestra escuela, de todo lo que compartimos, especialmente de nuestro programa Descubre la paz en ti, despierta tu grandeza. Precisamente hablaba de esto con nuestro equipo, ahora con ocasión del lanzamiento de la 11ª edición, y era de, bueno, ¿qué es lo que transforma para la vida de las personas el atravesar Descubre la paz en ti? Y ellas decían como, Mari, es que es el fin de la búsqueda. Es que una vez tú sabes cómo volver a ti, una vez reconoces cuál es el camino que te regresa a tu poder, la búsqueda termina. Y no necesitas juzgar afuera, pero ya no hay nada afuera que necesites perseguir para sentirte a salvo. Encuentras todo adentro, lo reconoces y reconoces ese cómo, que no te conecta con alguien que viene a darte una pócima mágica, sino que te permite comprender tu proceso, esa práctica espiritual por excelencia que te devuelve a tu maestro interno, a tu poder, y que en medio de lo que sea que estés experimentando, te permite volver a la paz y la dicha que tanto anhelas. Y con ello, pues transformar realmente tu vida, pero no con pócimas mágicas, sino en el presente, aquí y ahora, sin humo, sin humo, sin rapidez, porque definitivamente no es lo mismo la vida de una persona que se siente sola que la vida de una persona que una y otra vez va recordando que es amada y sostenida. No es lo mismo la vida de una persona que cree que todo le ataca que la de alguien que una y otra vez va sintiendo esa guía desde adentro. No es lo mismo la vida de una persona que se siente carente que aquella que experimenta cada vez más la certeza de que la vida le sostiene y le provee. Una persona con esa mentalidad transformada es una persona que experimenta la vida desde otro lugar. Y los desafíos siguen viniendo porque seguimos siendo humanos, pero la forma de vivirlo, la percepción que tenemos de la vida cambia y con ello cambia la experiencia. Así que puedes vivir lo mismo que el de al lado, pero no lo vivirás de la misma manera. Y esa es la verdadera sabiduría. Hoy quiero contarte un poco sobre una experiencia que me permitió ver esa sabiduría y reconocer y confiar en el proceso. Como bien sabes, te he contado en otros episodios que cuando tenía 17 años mi mamá se fue de casa. Mi hermana y yo estábamos de viaje en la familia, en la ciudad de donde es la familia de mi papá. Y al llegar a casa de nuevo, pues simplemente mamá no estaba.
Eso obviamente para una joven de 17 años le marcó profundamente la vida. Mm, En esa época no habían celulares, yo no tenía cómo llamar a mamá. Caminaba en las calles de Barranquilla y miraba a los mendigos, la buscaba entre ellos. Eh, Fue muy doloroso ese proceso para esa niña, para esa joven de 17 años. Eh, Desde ese entonces yo cargué con una sensación muy dolorosa de abandono. Pero bueno, jugaba a ser la niña buena, la que todo lo perdonaba, la que nada sentía, la que seguía adelante. No sabía que lo que había hecho era echar bajo una alfombra todo lo que dolía. Cuando mamá se fue, nuestra vecina, Albita, que fue un ángel de Dios, nos llevó mucho a la iglesia cristiana y puedo reconocer que eso y las alabanzas que mantenía en mi casa todo el tiempo nos salvaron de tomar un mal camino, de aceptar propuestas indecentes, bueno, de todo lo que sucedía en ese tiempo de dos niñas solas, una de 17 y una de 12 años. Porque luego, pues papá también se fue, esto ya lo compartí en algún episodio. Parecía entonces que desde la religión había perdonado a mamá, porque claro, si no perdonabas siendo cristiano, eras un mal cristiano, así que eso lo tenías que haber perdonado. Pero fue un bypass. Y ese bypass en aquel momento fue perfecto, porque eso me permitió años después, cuando mamá volvió, pues hablar con ella, recibirla con abrazos, tranquila, retomar la vida como si nada. Aunque había algo en mí que se daba cuenta que no estábamos igual, que algo había cambiado. Pasaron los años, me casé, tuve hijos y sentí esa distancia con mamá. Me costaba abrazarla genuinamente, me costaba decirle te amo y también me daba cuenta que ella no lo decía y pensaba, bueno, ni modo, es que así fue nuestra historia y esto seguro nos rompió para siempre. Más adelante, cuando me separé, esto tal vez alguna vez lo cuente, al día siguiente se separó mi hermana y en ese duelo, pues lo vivimos juntas, vivimos todo ese proceso juntas. Recuerdo que en aquella época fuimos juntas a un taller de perdón en Bogotá. Yo ya me formaba como especialista en bioneuroemoción y allí trabajamos el perdón desde la mirada de un curso de milagros, de la bio y de herramientas como el trabajo de Byron Katie, que lo trabajo aún hoy día. Y fue precioso, pero también destapó un sinfín de emociones, comenzaron a burbujear cosas que no sabía cómo manejar. Fui a constelaciones, revisé mi árbol, estudiaba bioneuroemoción, hice muchas cosas y seguro que todas aportaron algo, todas sirvieron, pero el resentimiento seguía allí. Seguía ahí esa sensación de que algo faltaba y lo que había en mí era ese deseo inquebrantable, esa voluntad. Por encima de todo, quiero paz, quiero soltar esto que me separa de mi mamá, este resentimiento, no quiero evadir nada. Así que con el paso del tiempo, mamá se operó las caderas en Medellín, yo tenía la intención de irme de Barranquilla y bueno, cuando ella estaba aquí, conocí a quien hoy es mi esposo, que también vivía en Medellín, pues decidí venirme a esta ciudad con mis hijos. En principio, mamá también se vino y al principio vivió con nosotros. Ay, Dios, qué tiempos tan duros. Yo, yo decía, ¿qué hice? Pero claro, ya había algo en mí que confiaba en la vida, confiaba en la vida. Ella traía muchos resentimientos, decía que yo defendía mucho a mi papá cuando estaba joven, que le daba la razón. Actuaba como una persona cuando tiene Alzheimer, que se acuerda más como de lo viejo que vivir el presente. Y era como si burbujearan todos esos recuerdos para ella que le impedían estar en paz y constantemente hablaba de ellos y se enojaba y estaba muy irascible. Y wow, yo solo la miraba y practicaba, ¿no? Practicaba verla inocente, practicaba el perdón y repetía mucho estas palabras que te invito a atesorar en tu corazón. Por encima de todo quiero ver. Por encima de todo quiero ver inocencia en mamá. Por encima de todo quiero recordar la verdad. Quiero ver lo que nos une. Y bueno, se me mostraban recuerdos. Yo sabía ya cómo hacer este proceso de entrega, de perdón. Y seguía ahí, seguía ahí. Había una voluntad profunda.
de recordar. Y ahí es donde te digo que todo es un proceso, que no es inmediato y que no tienes que afanarte por buscar afuera. Llegó una noche. Esta noche fue poderosísima. Soñé que yo era ella y soñé en el momento en el que ella se iba de casa, pero yo era ella y sentía un dolor desgarrador por dejar a mis hijas. Lloraba, me sentía rota, destrozada. Mi papá, que en el sueño era mi esposo, me tiraba unas bolsas negras por el balcón con maquillaje, con ropa, se partían cosas y yo cogí las bolsas negras, me armé de valor y salí de ese conjunto residencial asustada, triste, caminaba destrozada realmente. Desperté llorando, muy conmovida. Yo sabía que esto no había sido un sueño, que había sido una revelación, acongojada, y ahí algo se soltó. Pude ver el dolor de mi mamá, pude ver su humanidad. La llamé por teléfono y le pregunté, mamá, ¿tú qué maleta te llevaste cuando te fuiste de la casa? Y me dijo, cuando me fui de la casa, ¿cuándo? Y yo, pues del apartamento, cuando estábamos niñas. Ay, hija, maletas, su papá no me dejó llevar maletas. Bolsas negras, eso fue lo que me llevé. Uf, lloré, fue impresionante. Algo en mí se liberó. Y desde entonces puedo decirles que pude volver a abrazarla, decirle te amo, e incluso comenzar a escuchar sus te amos. La vida se transformó profundamente. Y a veces, claro, aún puedo tener procesos con ella, cositas, pero algo cambió para siempre. Además, cambió profundamente mi idea de las relaciones. Dejé de sentirme abandonada, de cargar con esa herida de dolor, dejé de creer que ella había hecho algo y que no le había importado, que nos había dejado sin más. Y esto transformó también mis relaciones. Pasé de relaciones de maltrato, de relaciones, claro, que reflejaban el cómo yo me sentía, cómo me percibía a mí misma, a tener, bueno, la relación de pareja que tengo hoy, que es una relación de absoluta comprensión, de poder dialogarlo todo, de perdonar, de vernos a los ojos. Esto cambió mi vida totalmente y fíjate, no intervino nadie. Solo fue mi relación con Dios, mi devoción y mi maestro interno quien me trajo lo que yo necesitaba en el tiempo perfecto. No hubo magia, no hubo trucos, hubo Dios, porque Dios siempre está ahí para ti. Así que yo hoy te invito a que te preguntes, ¿cuál es ese resentimiento? Ese dolor que a veces quieres quitarte de encima como si fuera un estorbo y por el que vas a 1000 terapeutas sin hacer el proceso profundo. Cada vez que entré en un proceso de sentir, de perdón, de sanación, algo se reveló. Había regalos ocultos bajo cada capa. Así que yo te pregunto, ¿estás esperando que el tiempo sane o estás atendiéndote? Porque el tiempo no sana, el tiempo anestesia y lo que no sana sigue condicionando tu vida hasta que no entramos a estar en contacto con nosotros, a de verdad atendernos y no nos hacemos cargo de lo que está en nuestra mente, no podemos experimentar una vida diferente. Así que es muy importante reconocer el poder real del proceso. Una vez sabes cómo entrar en esa práctica del perdón, una vez sabes qué hacer con cada dolor, con cada resentimiento, con cada momento del conflicto, nunca más vuelves a ser el mismo. Tu vida se transforma para siempre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a atravesar el proceso o vas a seguir esperando soluciones mágicas? ¿Qué quieres? ¿Vivir una vida con sentido? ¿Recibir cada proceso como un regalo? ¿O seguir en esa búsqueda constante que solo te trae más respuestas del pasado, más ideas sobre el futuro, que finalmente no resuelven el dolor con el que caminas cada día? ¿Hay algo aún que no puedes amar? Hoy te invito a que atiendas lo que sientes, a que seas honesto, honesta contigo, con Dios, y le cuentes.
eso que sientes y le pidas, muéstrame la inocencia de esta situación, de esta persona. Por encima de todo quiero ver, por encima de todo quiero recordar la verdad. Revélame eso que necesito y confía, confía en que estás en el proceso, estás siendo guiado, estás siendo amada. Y bueno, si quieres profundizar seguro en nuestro entrenamiento, que es pronto, ahora el 10 de julio iniciamos la vida que te espera al final del miedo, compartiremos un poco más sobre esto y tendremos prácticas claras, contundentes, para que comiences a abrirte al verdadero perdón, a a esa práctica espiritual que no va de trucos, que va de resultados presentes que te liberan. Eso es todo por este episodio. Deseo de corazón que haya abierto tu mente, que haya tocado tu corazón para que te des el permiso de atenderte y de liberar esos resentimientos que no atrapan al otro, te atrapan a ti. Te envío un abrazo y espero tus comentarios sobre este episodio. Cuéntame qué tocó en tu corazón, cuéntame sobre ti y compártelo con aquellos que sientas que pueden necesitarlo. Feliz instante.